Dicen que la brujería no siempre mata de inmediato. A veces primero enferma la mente, luego el cuerpo, y llega cuando ya es demasiado tarde. ¿Te hace entender algo aterrador? Nunca fue un accidente. Esta es la historia real de alguien que jamás creyó en brujas, hasta que una de ellas lo marcó para siempre. Todo comenzó cuando Andrés se mudó de Medellín a un pequeño pueblo al sur de México por trabajo. Nunca fue supersticioso y se burlaba de quienes hablaban de energías o maldiciones. Rentó una casa antigua, barata y silenciosa, sin saber que perteneció a una curandera conocida por hacer trabajos oscuros. Desde la primera noche, el ambiente le resultó pesado, como si algo invisible lo observara constantemente desde cada rincón. Durante las primeras semanas, Andrés empezó a tener sueños extraños, donde una mujer sin rostro le susurraba su nombre en un idioma que no entendía. Al despertar, encontraba tierra húmeda dentro de la casa, especialmente cerca de la puerta y debajo de su cama. Pensó que eran animales, hasta que una vecina le preguntó si había molestado lo que quedó enterrado en esa vivienda. Intrigado y algo incómodo, Andrés preguntó a la mujer a qué se refería, pero ella solo se persignó y le dijo que tuviera cuidado con el agua que bebía y con lo que aceptaba de desconocidos. Esa misma noche, al regresar del trabajo, encontró una bolsa de tela negra colgada en la reja, con su nombre completo escrito en tinta roja, y un olor fuerte a hierbas podridas. Asustado, decidió tirar la bolsa sin abrirla. Pero desde ese momento, su cuerpo comenzó a fallar. Sentía punzadas en el estómago, mareos constantes, y un cansancio que no se le quitaba ni durmiendo. Los médicos no encontraban nada anormal, y cada examen salía perfecto. Sin embargo, cada madrugada despertaba con moretones nuevos, como si alguien lo hubiera sujetado con fuerza mientras dormía. Desesperado, Andrés llamó a su madre en Colombia y le contó todo. Ella guardó silencio unos segundos y luego le preguntó si había tenido problemas con alguien recientemente. Él recordó entonces una discusión fuerte con una compañera mexicana que, antes de irse furiosa, le dijo algo que en su momento ignoró. De mí te vas a acordar, aunque estés lejos. Esa frase comenzó a retumbarle en la cabeza como un eco imposible de apagar. Andrés empezó a notar que los objetos dentro de la casa cambiaban de lugar solos. Fotografías aparecían boca abajo, las sillas amanecían movidas, y el espejo del baño se empañaba aún sin haber usado agua caliente. En el vapor, siempre se marcaba una silueta parecida a una mano abierta. Una madrugada despertó paralizado, sintiendo un peso brutal sobre el pecho. No podía gritar ni moverse, solo respirar con dificultad. Frente a él, en la oscuridad del cuarto, distinguió la figura de una mujer encorvada, con el cabello largo, cubriéndole el rostro. La cosa murmuraba palabras incomprensibles, mientras algo frío le rozaba el cuello lentamente. Cuando logró moverse, la figura ya no estaba, pero sobre la almohada encontró mechones de cabello negro, amarrados con hilo rojo. Esa mañana decidió no ir al trabajo, y buscó a un curandero del pueblo. El hombre apenas lo vio, retrocedió asustado, y le dijo que alguien había enviado algo desde lejos, algo que se estaba alimentando de su energía, y que no era fácil de detener. El curandero le explicó que el trabajo no era local, que venía cargado desde otro país, y reforzado con rituales repetidos. Mencionó Colombia sin que Andrés dijera nada, y aseguró que la brujería se activaba cada vez que él dormía. Le advirtió que, si no se rompía pronto, el daño pasaría de lo físico a lo espiritual, y después ya no habría retorno. Esa misma noche, Andrés recibió una llamada desde un número desconocido de Colombia. Al contestar, solo escuchó una respiración agitada y una voz femenina que susurró su nombre completo. Antes de colgar, la mujer dijo algo que lo heló por dentro. No importa dónde te escondas, lo que te sembré ya despertó. Esa misma noche, Andrés recibió una llamada desde un número desconocido de Colombia. Al contestar, solo escuchó una respiración agitada y una voz femenina que susurró su nombre completo. Antes de colgar, la mujer dijo algo que lo heló por dentro. No importa dónde te escondas, lo que te sembré ya despertó. Mientras intentaba dormir, escuchó golpes secos debajo del piso, como si alguien rascara desde abajo. Los sonidos seguían un ritmo lento y desesperante. Al acercarse, notó que provenían exactamente del lugar
donde días antes había encontrado tierra húmeda. El curandero tenía razón. Algo había sido sembrado allí. Y cada noche parecía que estar más cerca de salir. Al amanecer, Andrés descubrió marcas profundas en sus brazos. Líneas rojizas que parecían símbolos antiguos. No recordaba habérselas hecho. Al tocarlas, sintió un ardor insoportable. Decidió enviar fotos a su madre en Colombia, quien rompió en llanto, y le confesó algo que nunca le había dicho. Esa misma mujer mexicana la había contactado meses atrás pidiéndole una prenda personal de su hijo. La mujer le había ofrecido dinero a cambio, asegurando que era para un trabajo de protección. Su madre, sin creer en esas cosas, le envió una camisa vieja de Andrés. Al escuchar esto, el curandero explicó que la prenda fue usada como vínculo, reforzando la brujería desde Colombia. Por eso el daño era tan profundo y difícil de cortar. La mujer le había ofrecido dinero a cambio, asegurando que era para un trabajo de protección. Su madre, sin creer en esas cosas, le envió una camisa vieja de Andrés. Al escuchar esto, el curandero explicó que la prenda fue usada como vínculo, reforzando la brujería desde Colombia. Por eso el daño era tan profundo y difícil de cortar. Desesperado, Andrés decidió regresar a Colombia creyendo que alejarse rompería el vínculo. Sin embargo, desde el avión comenzó a sentirse peor. Un dolor intenso le recorría el pecho y una presión en la garganta no lo dejaba respirar bien. Al aterrizar, notó que todos lo miraban extraño, como si algo invisible lo rodeara. Esa misma noche volvió a soñar con la tumba, pero ahora estaba abierta. Buscó ayuda con una rezandera reconocida en su pueblo. Apenas lo vio, le dijo que la brujería ya había cruzado la frontera junto con él, porque el trabajo estaba anclado a su cuerpo. Le explicó que el ritual había evolucionado, alimentándose del miedo y del desgaste físico. Si no se detenía pronto, la entidad terminaría ocupando el espacio que le estaba dejando. Durante el ritual final, las velas se rompieron solas y el ambiente se volvió helado. Andrés comenzó a convulsionar mientras pronunciaba palabras que no conocía. La rezandera gritó que la mujer había ofrecido algo más que objetos, había prometido su descanso espiritual. En ese instante, Andrés gritó con una voz que no parecía suya, profunda y llena de rabia. El ritual logró detener el avance, pero no borrar las consecuencias. Andrés sobrevivió, aunque nunca volvió a ser el mismo. Perdió peso. Su mirada quedó vacía, y cada madrugada despierta exactamente a las 3 con el mismo olor a tierra húmeda. A veces escucha pasos alrededor de su cama y una respiración familiar que le susurra su nombre muy despacio. Meses después, supo que la mujer mexicana murió en circunstancias extrañas. Pero el curandero fue claro: su muerte no rompió el pacto. La brujería no necesitaba a su creadora para seguir existiendo. Hasta hoy, Andrés afirma que algo lo sigue acompañando, recordándole que algunas promesas hechas en la oscuridad no se rompen, solo cambian de dueño. Dicen que la brujería no siempre termina cuando el culpable muere. A veces solo cambia de forma, de lugar o de dueño. Andrés sigue vivo, pero nunca volvió a estar solo, porque cuando alguien juega con fuerzas que no entiende, lo que se despierta jamás vuelve a dormir. Y aunque muchos creen que estas cosas solo pasan una vez, la verdad es que no son casos aislados. La brujería viaja, se hereda, se repite, y esta siguiente historia demuestra algo aún más aterrador. No siempre necesitas ser el objetivo. A veces basta con estar en el lugar equivocado. Hay personas que aseguran que la brujería solo funciona si crees en ella, pero esta historia demuestra lo contrario, porque quien la vivió jamás buscó problemas, solo aceptó una ayuda, y pagó un precio que todavía sigue cobrando. María vivía en un corregimiento entre la frontera de Colombia y México, donde muchas familias iban y venían por trabajo. Nunca creyó en brujería ni en limpias, pero siempre escuchó historias extrañas desde niña. Todo cambió el día que una mujer desconocida llegó a su casa pidiendo agua y un lugar donde descansar, asegurando que traía una carga demasiado pesada. La mujer parecía agotada y llevaba un bolso viejo que no soltaba por nada. María le ofreció pasar la noche, sin imaginar que ese gesto marcaría su vida. Antes de dormir, la visitante le pidió guardar el bolso debajo de su cama, diciendo que nadie debía tocarlo. Aunque incómoda, María aceptó, sintiendo una extraña presión en el pecho mientras apagaba la luz. Esa madrugada,
María despertó sobresaltada al escuchar susurros que venían desde el suelo. No eran voces claras, sino murmullos mezclados con lamentos. Al mirar hacia abajo, notó que el bolso se movía ligeramente, como si algo respirara dentro. Intentó gritar, pero su voz no salió, y una sensación helada le recorrió todo el cuerpo. Al amanecer, María encontró a la mujer sentada en la cocina, mirándola fijamente sin haber dormido. Le agradeció por el favor y, antes de irse, le advirtió que no abriera el bolso bajo ninguna circunstancia. Luego dejó unas monedas antiguas sobre la mesa como pago. Al tocarlas, María sintió un frío extraño, como si le hubieran robado algo sin darse cuenta. Horas después de que la mujer se fue, María intentó devolver el bolso, pero ya no estaba. Revisó toda la casa y no lo encontró. Esa noche comenzaron los olores fuertes a cera y tierra mojada. Las paredes sudaban humedad y el piso amaneció con huellas pequeñas, como de pies descalzos marcados con ceniza. María empezó a sentirse observada constantemente. Con el paso de los días, María perdió el apetito y comenzó a soñar con la mujer, siempre de espaldas, cargando el bolso. En los sueños, la mujer le repetía que ahora compartían la carga. Al despertar, María encontraba restos de cera negra en sus manos, aunque estaba segura de no haber tocado ninguna vela durante el día. Preocupada, buscó ayuda con un hombre mayor conocido por hacer limpias. Apenas entró a la casa, él se negó a continuar y dijo que allí no había solo una presencia, sino varias. Le explicó que al aceptar guardar el bolso, María había aceptado un favor ritual, transfiriendo parte de un trabajo que ya estaba activo y necesitaba un nuevo cuerpo donde sostenerse. El hombre le dijo que el bolso contenía restos personales, fotografías y objetos enterrados de diferentes personas, usados para alimentar una brujería repetida durante años. Al desaparecer el bolso, el trabajo no se fue, solo cambió de lugar. Ahora estaba anclado a ella. Si no se rompía pronto, María comenzaría a perder recuerdos, finalmente, su voluntad. A partir de esa advertencia, María empezó a olvidar cosas simples, nombres, fechas, y hasta el camino a su propia casa se le borraban de la mente. En el espejo notó que sus ojos se veían apagados, como si no le pertenecieran. Cada noche soñaba con un círculo de velas encendidas y voces rezando al revés, repitiendo su nombre una y otra vez. Intentó deshacerse de las monedas antiguas, pero siempre regresaban. Las enterró lejos de su casa, y al día siguiente las encontró sobre la mesa, húmedas y manchadas de barro. El olor a cera negra se volvió constante, impregnando su ropa y su piel. La sensación de estar acompañada se volvió tan real que ya no se atrevía a dormir sola. Una noche, despertó al sentir que alguien se sentaba a los pies de su cama. Al abrir los ojos, vio la silueta de la mujer, pero esta vez, su rostro estaba cubierto de símbolos tallados en la piel. La figura le dijo que el favor no tenía devolución, que cada ayuda tenía un precio, y que ahora María era parte del ritual que ella ya no podía sostener. Desesperada, María buscó a una rezandera en un pueblo cercano. Durante la limpia, las velas se apagaron una por una, y el ambiente se volvió irrespirable. La rezandera gritó que la entidad se resistía, que el favor había sido sellado con sangre y promesas antiguas. Romperlo significaba transferir la carga a alguien más, o morir en el intento. María entendió entonces que la mujer no buscaba ayuda, sino un reemplazo. El bolso había sido solo el vehículo para pasar la carga. Esa noche, sintió como algo se desprendía de ella lentamente, como si una sombra se acomodara en su espalda. Desde ese momento, su voz comenzó a cambiar, volviéndose más grave y ajena. El ritual final se realizó al amanecer, con la rezandera y 2 testigos más. María apenas podía mantenerse en pie mientras rezaban. El aire se volvió denso, y las paredes comenzaron a crujir. De su boca salían palabras que ella no entendía. Y en el suelo apareció un círculo oscuro que nadie había dibujado. Algo estaba intentando salir antes de ser expulsado. Con un grito desesperado, la rezandera rompió el círculo y lanzó las monedas al fuego. Un chillido inhumano llenó la habitación, tan fuerte que los vidrios se quebraron. María cayó inconsciente. Al despertar, no recordaba su nombre ni dónde estaba. La carga había sido arrancada, pero con ella se llevó fragmentos de su mente y de su historia. María sobrevivió, pero nunca volvió a ser la misma. Perdió recuerdos importantes y quedó con una sensación constante de vacío. A veces habla sola
y repite frases que nadie entiende. Los vecinos aseguran que por las noches se ve una mujer rondando su casa, como buscando algo que le fue arrebatado antes de completar el favor. Meses después, alguien encontró un bolso viejo enterrado cerca del río, cubierto de símbolos y tierra fresca. Nadie se atrevió a tocarlo. Los ancianos del lugar dicen que la brujería no se destruyó, solo fue desplazada, esperando a que alguien más, por compasión o ignorancia, acepte un favor que nunca debió ofrecerse. Algunas personas creen que la brujería termina cuando el ritual se rompe, cuando la carga se mueve o cuando alguien sobrevive. Pero hay trabajos que no buscan un cuerpo temporal, sino una sangre específica. Esta historia demuestra que hay maldiciones que no se eligen, simplemente se heredan. El último que lo intentó, mi tío abuelo Mateo, desapareció una noche de luna llena. Solo quedó su pipa, aún caliente, sobre el alféizar de la ventana de la cocina. La familia guardó un silencio sepulcral. Fue el primer secreto que heredé, sin palabras, a los 7 años. Mi nombre es Valeria. La maldición, o lo que fuera, se despertó al cumplir los 28, como a mi madre y a su abuela antes que ella. Comenzó con sueños de raíces profundas que se enredaban en mis tobillos, tirando de mí hacia una tierra negra y fría. Luego, los espejos. Un día, mi reflejo tardó un segundo extra en imitarme. Su sonrisa fue un poco más larga, sus ojos un poco más oscuros. Ya viene, susurró, con mi voz pero no con mi tono. Se borró como un aliento en un cristal, y supe, con certeza visceral, que algo me observaba desde un lugar que no estaba aquí. El primer síntoma físico fue un hilo de tierra negra en la ducha. Aunque vivía en un 10º piso, un olor a humedad y flores marchitas se impregnó en mi apartamento. Las plantas se pudrieron, los relojes se atrasaban, y las sombras se espesaban, tomando formas que recordaban a personas encorvadas, observando. En un desván polvoriento, encontré el diario de mi bisabuela, Clara, escrito con una caligrafía temblorosa. Describía la visita que recibía cada luna nueva. No es un fantasma, anotaba, es algo más viejo, hambriento, un parásito de linajes. Aceptamos su sustento a cambio de alojamiento. La última entrada era una sola frase: ella viene por la niña, la que nacerá después de mí. Lo siento. Mi madre, cuando le pregunté, enmudeció. Su mirada se volvió vidriosa, lejana. No se puede luchar, dijo al fin, mecánicamente. Es el pacto, nos da prosperidad, salud a cambio de un cuerpo. Cada 3 generaciones, una mujer de la línea lo alberga. Tú eres la siguiente huésped, sonrió, una mueca triste. Yo fui la última, y pronto, él caminará de nuevo con tu carne. La revelación me heló la sangre. Mi propia vida no había sido mía, sino un préstamo, una incubadora, para algo ancestral y avieso. La prosperidad familiar, el negocio que nunca quebraba, la extraña buena fortuna. Todo tenía un precio oculto, y yo era el pago vencido. Empecé a verla en cada esquina, a la otra, mi doble, pero con una elegancia antinatural, y ojos como pozos, sin fondo. La llamaba la dama de tierra, susurraba desde los armarios: pronto seremos una. Noté que mi piel, a veces, olía a tierra mojada. Mis gustos cambiaron. Ansiaba cosas dulces y crudas, y en las noches, sentía que mi cuerpo no me obedecía del todo. Decidí que no sería un recipiente dócil. Investigué brujería de ruptura de pactos, rituales de desarraigo. Un chamán en línea me dijo, con crudeza, romper un pacto de sangre es desgarrar el alma familiar. Puede que liberes tu cuerpo, pero condenarás a los que vienen. Era egoísmo luchar. Debía aceptar mi destino, para proteger a un futuro que quizá nunca tendría. La noche del cuarto menguante, preparé el ritual: sal gruesa, hierbas amargas, un cuchillo de plata. En el centro del círculo, puse el diario de Clara. Invocaría la cosa. Le enfrentaría en el plano liminal. Encendí las velas. El aire se espesó, y entonces, mi madre entró en la habitación. No era mi madre. Sus ojos eran negros, como los de la dama. Niña tonta, dijo con una voz que era un coro susurrante. El pacto no está en un libro, está en la sangre, en los huesos, en el hueco de tu médula, donde él ya ha echado raíces. Avanzó, y sus pasos
No hacían ruido. No es un invasor. Es tu herencia. Lo has estado alimentando desde que naciste con cada respiro, cada latido. Retrocedí. Aterrada. La habitación se retorcía. Las sombras bailaban, tomando formas de árboles retorcidos. Sentí un dolor agudo en el vientre, como si algo se enraizara profundamente. Miré al espejo. Mi reflejo me sonreía, pero con los labios de la dama. Ya casi, dijo. Y mi mano, sin que yo la moviera, se alzó y rompió el círculo de sal. El dolor fue un estallido blanco. Caí al suelo, convulsionando. Visiones de mis ancestras pasaron ante mí. Clara, mi abuela, mi madre, todas con los ojos negros, sonriendo. No eran víctimas, eran guardianas, celadoras de la criatura que vivía en nosotras, que nos daba fuerza longeva, una visión aguda, una conexión con la tierra, a cambio de rendir el cuerpo al final. No es posesión, entendí con horror, es simbiosis, y yo soy el próximo estadio. La dama no venía a tomarme, era yo quien, al madurar, me estaba convirtiendo en ella. La personalidad de Valeria era la crisálida, y pronto se rompería, para dejar salir a la antigua cosa que había dormido en mi linaje desde hacía siglos. La conciencia se deslizaba, sentía memorias que no eran mías. Bosques primigenios, rituales bajo la tierra, susurros a raíces. Era antigua, era hambre, era la dueña de este cuerpo. La última chispa de yo luchó, aterrorizada, pero era como intentar contener la marea con las manos. La oscuridad era cálida, prometía un descanso eterno, un fin a la lucha. Mis últimos pensamientos humanos fueron una súplica. Luego, solo hubo raíces, y sed, y la luna llena, mirando como un ojo pálido. Me incorporé. Los huesos crujieron de una manera nueva, ajena. Fui hacia el espejo. La sonrisa era, ahora propia, antigua y satisfecha. Valeria se había ido. Había pagado una deuda que firmó con su primer llanto. Al salir de la habitación, mi madre, la anterior huésped, me inclinó la cabeza, liberada al fin de su carga. Bienvenida a casa, dama, susurró. Asentí. Había trabajo que hacer. El linaje debía continuar. Había que elegir a la siguiente niña, la que nacería para cargar el secreto, para alimentar la semilla, hasta su próximo florecimiento. Afuera, la luna brillaba sobre un jardín que, de la noche a la mañana, había florecido con flores negras y extrañas. Respiré hondo, con unos pulmones que ya no eran del todo humanos. La brujería estaba apagada, y el ciclo, eterno como la tierra, podía comenzar de nuevo. En la quietud de la casa, una nueva promesa se selló en silencio.